La proyección, en un sentido estricto, continúa con una propia cita, se circunscribe a la difusión, a la mostración de expresiones casi siempre coreográficas y o musicales. Se ha discutido en diferentes eventos en el mundo y las respuestas parecieran que son muy claras, pero muchas veces resultan más oscuras que claras. ¿A qué se debe que se haya cargado el acento de un modo tan marcado, de un modo tan fuerte en lo que significa la proyección en las especies coreográficas y musicales y no en otras? Sin embargo, hay algunos países de Europa del Este, me tuve la suerte de estar en algunos congresos en países como Rumania y como Bulgaria, donde la proyección del folclore no se desarrollaba principalmente a través de estas especies coreográficas o musicales, sino que principalmente a través de especies narrativas, en verdaderas competencias o contrapuntos de narraciones que estaban planteados en términos eminentemente locales. Si considerásemos este mismo baile de las manchas desde el punto de vista de la cultura folclórica, nos encontraríamos que si un conjunto de aficionados o profesionales llevase al escenario una reproducción más o menos ajustada de la práctica de las lanchas, en consecuencia, obviamente fuera de su medio habitual, sometiéndola a condiciones propias del espectáculo que puede ser hermoso, pero que es, desde un punto de vista eminentemente estricto y no peyorativo, artificial respecto del folclore vida, entonces cabría afirmar que se trata de una proyección que vive el folclore como un elemento de su tradición cultural, de su realidad de ser. En cambio, nos encontramos que en el caso de la proyección en un sentido estricto, vamos a hallar desde un propósito del placer anímico hasta lo que podría ser hasta una finalidad de lucro, como se da para bien o para mal en algunos de los conjuntos que se dedican a la proyección del folclore en muchas partes del mundo. La aplicación del folclore, continuo, es a veces mal entendida y se la suele confundir con la producción. Objetivos tales como el mejoramiento económico mediante el apoyo a las artesanías, promoción del turismo, el éxito del quehacer pedagógico, la activación de la creación artística, producir buenos ejemplos de lo que podemos llamar la aplicación de la cultura folclórica, que no es como en la proyección un núcleo central del cual se derivan los que incluyen a la enseñanza de su asignatura al ya mencionado baile de las lanchas, un claro ejemplo de aplicación del folclore, así como también lo es para algunos de ustedes conocida, especialmente para los músicos, la famosa cueca larga, escrita por el músico chileno, el distinguido músico chileno Gustavo Becerra, por el gran poeta chileno Nicanor Parra, que conservando los elementos fundamentales del baile de la cueca en su texto poético musical, logró la conjugación de una creatividad artística de carácter poético musical para formar esta composición que sigue siendo uno de los clásicos de la aplicación musical y también coreográfica de la cultura folclórica de Chile. Cabría ahora preguntarnos cómo estas formas de la cultura fueron logrando de alguna manera u otra proyectarse en el tiempo. Cómo, igual que el resto de la cultura, adquirieron aceptación tradicional, se aprendieron, se conservaron, se modificaron, se extinguieron, se sustituyeron, vale decir, y esta es la palabra mágica, se socializaron para adquirir su plena condición cultural, logrando de esa manera formar parte de modos de vida de un pueblo, en circunstancias que los grupos que así lo hicieron, según el decir del antropólogo norteamericano Herkovitz, ese conjunto de personas logró constituirse en un agregado organizado de vida que rigen esas organizaciones de una misma manera. Como lo describe el antropólogo norteamericano también Adam Reeves, cuando queremos dar un buen ejemplo de socialización de la cultura,
Podríamos recordar el caso de aquel esquimal que estaba durante muchas horas al acecho de la aparición de una foca que él quisiera cazar para llevar un sustento de alimentación para sí mismo y para su familia. Después de un largo tiempo, cuando ya el esquimal pensó que había fracasado, emerge sorpresivamente la foca y él, en términos inmediatos, le lanza un arpón. Ese arpón se entierra certeramente en el animal, el cual comienza a forcejear con su cazador y a sumergirse en las aguas. Entonces el cazador, haciendo gala de todas sus fuerzas e invocando a sus ancestros y utilizando por lo tanto también técnicas tradicionales, logra por fin vencer en la lucha. Estaba socializada la cultura, habíamos avanzado, esta cultura ya pertenecía en términos colectivos y también comunitarios a grupos de personas que no solamente habían planteado esto en una forma esporádica o espontánea, sino que sencillamente en una forma organizada. El folclore tiene otros soportes. Indudablemente que Internet, siendo soporte de la cultura, es también, no podría ser de otra manera, soporte también no solamente de la comunicación, sino que de la comprensión de la cultura folclórica. De modo que en eso no podemos echar pie atrás. Tenemos que estar avisorando lo que ocurrirá en poco tiempo más cuando aparezcan otros soportes y cuando ya veamos que toda esta parte de los sensores remotos, que toda esta parte de la relación de la semiótica con la electrónica han avanzado y han abierto algunos campos enormes. De tal modo que ese es un punto que yo también creo que no solamente debe inquietar a los investigadores de la cultura folclórica, sino que también a los divulgadores y a los aplicadores y a los proyectores de la cultura folclórica, sin que no signifique abandonar lo que se está haciendo actualmente. Nosotros tenemos en este momento en Chile un proyecto muy ambicioso que viene al cuento porque el proyecto se refiere a un conjunto de viviendas campesinas que están agrupadas orgánicamente en un terreno de 5 hectáreas, están las primeras 2 de ellas solamente, para constituir el Museo de la Vivienda Tradicional Rural Unifamiliar Chilena, acotado en un campo museográfico o museológico también, como es el que se ve en Polonia, o se ve en Suecia, o se ve en Inglaterra, y se ve en Hungría, entre otros en Europa. Ahora bien, cuando nosotros miramos ese planteamiento de carácter evidentemente museográfico, nos damos cuenta que estamos haciendo una cosa muy meritoria, ya que muchas de esas casas, y algunas por efecto también de los terremotos recientes, no van a poder seguir existiendo nunca más. Pero no por eso vamos a dejar, estamos ya planteando una especie de contramuseo. Y ese contramuseo va a ser el de las viviendas que están actualmente surgiendo como viviendas que van desde la extrema y lamentable pobreza hasta algunas viviendas que son viviendas funcionales o algunos de los búnkeres funcionales que están construyendo algunas personas para librarse de la catastrófica finalización del mundo posiblemente a fines de este año. De modo que estamos buscando la forma de contrapartidas en términos de lo que significa lo museográfico y por qué no también de acuerdo con lo que significan las diferentes situaciones extremas de la cultura. Este es un camino que yo creo que tenemos que explorar y donde la proyección y la aplicación del folclore tiene mucho que decir y mucho que enseñar y mucho que entregarle también a la llamada didáctica del folclore. Cuando hablo de didáctica del folclore, ¿cómo no olvidar a ese precursor del folclore y la escuela en Argentina, al cual le rindo verdaderamente un homenaje, que fue don Ismael Moya, en ese libro luminoso que se llamara Didáctica del Folclore, que tenía un valor didáctico extraordinario para su uso en las escuelas y que bien podría ser todavía parte de la bibliografía de este propósito de la cátedra de folclore que acabamos de empezar a construir hoy día.